Bien, estamos de vuelta y estamos hablando del tema de hoy, que es varicela, y vamos a contestar algunas preguntas. Hay muchísimas preguntas, desde como la vacuna, las complicaciones, así que vamos a extraer algunas para ir contestando. Por ejemplo, nos preguntan si, bueno, primero, gracias por el programa. Doctor, ¿la vacuna cuándo o a los cuántos años se coloca? Y si hay una edad en la cual la varicela es más específica o puede agarrarla en cualquier momento. Bueno, la vacuna para la varicela se coloca entre los 12, a partir del año, ese es el momento para, y no más allá de los 15 meses, o sea, entre los 12 y los 15 meses. Hoy la vacuna contra la varicela forma parte del calendario nacional de vacunación, o sea que es obligatoria. Entonces, a partir de los 12 meses, el chico ya está en condiciones de ponerse. Se está buscando más o menos un promedio que es aplicarla alrededor de los 15 meses para que quede en el medio ahí entre la del año y en los refuerzos del año y medio. Pero a partir de los 12 meses ya podemos ponerla. Hasta hace unos 3 años era una vacuna que había que comprarla. Hoy la tiene que proveer Salud Pública, la tiene que proveer el Estado, o sea que tiene que haber en los CAPs, en los vacunatorios oficiales, ¿no es cierto? Tiene que existir la vacuna, porque si figura en el calendario, lógicamente, cuando uno va a aplicarse, allí tiene que estar. Dice, doctor, mi hija tiene 5 años, a los 3 años la vacuné contra la varicela. Me dijeron que igual puede contagiarse. El año pasado, en su salita, la mayoría de los chicos la tuvieron, pero ella no se contagió. Y sí, señora, es así realmente. El tema es así, la vacuna contra la varicela tiene una eficacia prácticamente del 95 al 97%. O sea que es muy alta, ¿no es cierto? La va a proteger casi con seguridad. Y si lamentablemente, a pesar de la vacuna, se agarra una varicela, va a ser una forma muy leve, una forma muy atenuada. Ahora, lo que sí seguro evitamos con la vacuna son las complicaciones, que no son pocas, vamos a hablarlas ahora, o sea que más que recomendable, yo digo, no dudarlo, ¿no es cierto? Fíjense que incluso ya en Estados Unidos la vacuna hoy es obligatoria y es obligatoria ponerse 2 dosis. Nosotros estamos todavía discutiendo si vamos a poner una dosis, en qué momento. Ya ellos llegaron a la conclusión de que poniendo 2 dosis la protección es prácticamente del 100%. Y una vacuna que no ha tenido prácticamente contraindicaciones. Y una pregunta que me parece interesante también, porque, bueno, es para toda la familia, ¿no es cierto? Dice, doctor, dice, mi marido nunca tuvo varicela, ¿se tendría que vacunar? Y sí, por supuesto que sí. La vacuna se puede poner a partir del año y si uno no tuvo varicela, se puede poner a cualquier edad. Sobre todo si, por ejemplo, es un matrimonio que todavía no tuvo hijos. Entonces, si esa mamá llega a tener varicela durante el embarazo, durante la gestación, es un problema para el bebé. Y si la persona, el esposo, el compañero, el cónyuge, el papá o el futuro papá no tuvo varicela, puede tenerla en algún momento. Entonces también puede afectar a la madre y también puede afectar al bebé. Entonces, a partir de los 12 meses, cualquier persona que no haya tenido varicela se puede vacunar tranquilamente. Y la última, que la dejé así, es que me preguntaban si los bebés con varicela se podían bañar. Por supuesto que se pueden bañar, tranquilamente, no hay ningún problema. Se pueden bañar. La recomendación es no romper las ampollitas esas que habíamos visto. Entonces, lo que se recomienda es más, la varicela, yo no lo mencioné, pero cuando se está formando esa lesión pica muchísimo. Produce una tremenda picazón que hace que los chicos se rasquen y se revienten las ampollitas. Y ahí va a quedar después o la infección o la cicatriz. Entonces, lo que recomendamos es, incluso para calmar eso, bañar al chico, que le caiga la ducha, que le caiga la lluvia hacia arriba, o en una tina, en un latón, en lo que sea, pero tirarle el agua, ¿no es cierto? No refregarle con una esponja, no refregarle con el jabón ni con las manos, sino simplemente tirarle un poco de agua como para ir más que nada refrescándolo, y después sí, cuando termine la enfermedad, bañarlo correctamente como corresponde, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la varicela para continuar? El diagnóstico es muy sencillo, se hace con el interrogatorio. Las lesiones son muy características. Cuando
Cuando una persona ve a alguien con varicela, prácticamente no se lo saca más de la cabeza, conoce la enfermedad y sabe que ya no es una sarna, que no es una infección de la piel, que no es un sarpullido o que no es una reacción alérgica. Se identifica perfectamente bien las lesiones de la varicela, son muy características. De todas maneras, hay estudios diagnósticos que prácticamente no se hacen, ¿no es cierto?, salvo en las embarazadas, porque es tan fácil hacer el diagnóstico que uno no va a romper una ampolla. Se puede hacer, se puede analizar, se puede cultivar el líquido que hay dentro de las ampollas, y lo más práctico es hacer un examen de sangre y detectar las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos antivaricela, que son los que nos van a dar el diagnóstico de la enfermedad. ¿Con qué debemos o de qué debemos desprenderla? ¿Con qué se puede confundir la varicela? Con lo primero que se confunde son con las picaduras. Sobre todo cuando hay animales en la casa y cuando hay perros en la casa, se confunde mucho con las picaduras de pulgas. A veces cuando la varicela recién comienza, las lesiones son similares a las picaduras de las pulgas, que encima son en varias partes del cuerpo. También se puede confundir con la sarna o con la escabiosis, se puede confundir con una reacción alérgica, se puede confundir con cualquier enfermedad eruptiva, hasta que aparecen las ampollas. Una vez que apareció la ampollita, ya el diagnóstico de la varicela cae por su propio peso. Entonces ya no hace falta ni siquiera hacer ningún estudio diferencial de la enfermedad, porque el diagnóstico está a la vista. El diagnóstico uno lo puede tener simplemente mirando al chico y preguntando a los padres, preguntando a la niñera, preguntándole a los familiares, a la abuela, si estuvo en contacto 1 o 2 semanas atrás con alguien que tuvo varicela, o si en el grado apareció varicela, si en el jardín apareció varicela. Eso nos va a llegar a corroborar el diagnóstico de certeza, ¿no? No tiene tratamiento como todas las enfermedades virósicas. El tema es tratar lo que va surgiendo, pero sobre todo evitar las complicaciones. Acá el reposo se limita a que el chico esté dentro de la casa. O sea, un chico con varicela no puede ir a un lugar público, no puede ir a la escuela, al jardín, a la guardería, porque está contagiando. Entonces, las medidas generales, las que siempre hablamos, una dieta adecuada, mucho líquido, el reposo lo va a poner el mismo chico. Los primeros 2 o 3 días va a estar muy decaído, después comienza a levantar su ánimo y empieza a andar, pero siempre dentro del ambiente de la casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga todo el cuerpo lleno de costras, de las cáscaras en las lesiones. En ese momento el chico deja de contagiar y puede estar en contacto ya con otras personas. Entonces, hablamos del aislamiento, del reposo, de una dieta liviana, de mucho líquido, y acá también se usan mucho algo que todo el mundo conoce, que son los talcos y las lociones. Podemos decirlo porque prácticamente es de uso universal el caladril, que es una loción que se pone en todo el cuerpo para que no le pique. Se usa la maicena, se usa el talco mentolado. El talco mentolado ayuda muchísimo para la varicela. Uno lo puede conseguir desde en la farmacia hasta en la placita, el talco mentolado. Es una cosa que está, digamos, que sirve, que no tiene contraindicaciones y que calma mucho esa picazón que suelen tener los chicos, ¿no? Y el uso de medicamentos prácticamente se reservan para las complicaciones, para los casos muy complicados, cuando apareció una encefalitis, una neumonía, que es el uso de los antivirales. ¿Cuáles son esas complicaciones? Acá empezamos con una parte difícil de la varicela. Ustedes vieron que es una enfermedad bastante tranquila. Ahora, ¿se puede infectar? Son infinidad, cientos de lesiones, de heridas que están abiertas y que están en condiciones de infectarse, con las uñas de los chicos, con el contacto con otra persona, con el polvo, con la tierra, en fin, hay infinidad de maneras de que entonces esa lesión se transforma en una infección de piel. Puede transformarse también en un impétigo, una piodermitis, que es la infección de la piel. Y como baja un poco las defensas también, el mismo virus de la varicela puede provocar hasta una neumonía. O sea, no es infrecuente que aparezca un chico con una neumonía y que esa sea la forma de comienzo de la varicela. Y las complicaciones que uno no quiere tener, que son
una que es muy grave, que es una infección del músculo, que es la fascitis necrotizante, así se llama. Prácticamente el virus se va comiendo al músculo, lo va destruyendo, dejando zonas descubiertas. Y la encefalitis o la meningoencefalitis, que es un cuadro gravísimo y que antes veíamos mucho cuando se trataba a la varicela con aspirinas, ¿no es cierto? Se veía que había una asociación entre encefalitis y varicela cuando los chicos recibían aspirina. Entonces se llegó a la conclusión de que había alguna relación y apareció una enfermedad que se llamaba síndrome de Reye, que prácticamente era mortal porque afectaba al hígado y producía una insuficiencia hepática. Recuerden, en la varicela y está totalmente contraindicado el uso de aspirinas, de aspirinetas, de mejoralito, nada de aspirinas. En la varicela, si tiene fiebre, hay que usar cualquier antifebril como el paracetamol, como la dipirona, como el ibuprofeno, son los nombres genéricos, y usar los talcos y las lociones, pero de ninguna manera debemos usar la aspirina o las aspirinetas que tanto usábamos antes para tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo hacemos la prevención de la varicela? Bueno, aparte de todas estas cosas que hablamos al principio, aparte de tratar de que el chico esté aislado, un chico con varicela tiene que estar en su casa, no puede estar en la calle, no puede estar en el aula, no puede estar en contacto con otros chicos, pero lo más importante de todo sigue siendo aquí la vacuna, ¿no? Hay una vacuna contra la varicela, por ahora es una dosis única que se aplica a los 12 meses o a los 15 meses o que se puede aplicar a cualquier edad si el chico nunca tuvo varicela, ¿no? Entonces, si en ningún momento la persona ha tenido varicela, se puede poner con tranquilidad la vacuna contra la varicela. Sobre todo, debemos saber que nunca se debe aplicar antes del año, está contraindicada antes del año. ¿Y a quién les recomiendo específicamente que presten atención a esto? A las mamás que están por embarazarse o a las que están embarazadas. Es importante saber si una persona que va a programar un embarazo tuvo varicela, o si una persona se enteró que está embarazada, es bueno saber si tuvo varicela. ¿Por qué? Porque si tuvo varicela cuando era chica, no va a haber ningún problema. Ya esa enfermedad le dejó inmunidad, le dejó anticuerpos, quiere decir que el virus de la varicela no le va a afectar a la mamá y por lo tanto no va a afectar al bebé. Ahora, si le quedan las dudas de si tuvo o no tuvo varicela, si no se acuerda, si la mamá no se acuerda, si la abuela no se acuerda, hay un estudio que se hace con la sangre, que es el estudio serológico, las inmunoglobulinas, que nos dicen si una persona tuvo o no varicela. Entonces, ahí se abre un abanico que es importante, es bueno saberlo. Si una mamá que va a programar su embarazo se hace el estudio y nunca tuvo varicela, es conveniente que se vacune contra la varicela, pero debe hacerlo unos 2 o 3 meses antes. Nunca hacerlo ni en el embarazo, o sea, no puede vacunarse durante el embarazo, ni tampoco puede vacunarse un mes antes. Entonces, tienen que ser 30 días antes por lo menos para que no afecte al bebé. ¿Y cuál es la consecuencia de la varicela en la embarazada? La embarazada la lleva bastante bien, ¿no es cierto? Porque es su piel, pero ¿cuál es el problema? El problema es que afecta al bebé. Si afecta al bebé porque se transmite a través de la placenta, o sea, pasa de la mamá al feto en ese momento que se está formando y a través de la placenta. Si esto ocurre en las primeras 3 o 4 semanas de embarazo, puede provocar un aborto y el embarazo obviamente no va a llegar a término. Si ocurre entre la semana 4 y la semana 20, es el mayor problema. Ahí puede producir lo que se conoce como varicela congénita. La varicela congénita no sabemos qué es lo que le pasa al bebé porque la enfermedad lo está atacando ahí adentro. Se pueden hacer estudios ecográficos, estudios del líquido amniótico y aparece lo que se llama la varicela, la complicación más importante en el feto, en el bebé, que le brindará ciertas deformaciones o deformidades que en caso de no haberlas tenido no las hubiera padecido. Pueden aparecer macrocefalia, ese aumento de la cabeza, puede producir microcefalia como está produciendo el Zika en este momento en algunos casos,
puede producir también acortamiento de los miembros, o sea, alteraciones en los miembros y también lesiones cicatrizales en la piel que son tremendas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir en el primer mes de embarazo puede provocar abortos espontáneos. Entre el segundo y el tercer mes puede provocar alteraciones en el bebé, que recién nos vamos a dar cuenta cuando el bebé nace. Y si aparece en el último trimestre del embarazo, también puede producir una varicela en ese bebé que ya está totalmente formadito, y todo este cuadro que yo les describí se produce dentro de la panza de la mamá y encima no podemos tratarlo. Ahí es donde uno empieza a hablar de los antivirales, de las gamma globulinas o de algunas otras. Así que bueno, como ven, es una enfermedad que va a empezar su incidencia mayor ahora a fines de agosto, septiembre, siempre la relacionamos un poco con la estudiantina. Los adolescentes que no tuvieron varicela tienen que cuidarse. Si no se vacunaron, lo pueden hacer. Es una vacuna que da inmunidad a los 15, 20 días. Ante la duda si tuvieron varicela o no, se pueden hacer un estudio para saber si la han padecido o no. Se puede vacunar a cualquier edad, no se debe vacunar durante el embarazo ni un mes antes y no se debe vacunar durante el primer año de vida. La vacuna contra la varicela debe estar en los centros de atención periférica de salud, o sea, en los CAPS, en los vacunatorios, porque es obligatoria por el Plan Nacional de Inmunización. Así que cada uno debe ir y reclamar lo que le corresponde, ¿no? Bueno, espero que nos quedaron un montón de cosas para aclarar, seguramente, preguntas. Yo trataré en la semana de, como hice en esta que pasó, de ir contestando las inquietudes que ustedes pudieran haber tenido. Y bueno, simplemente agradecerle por un programa más, por haber compartido esta media hora tratando de hacer cosas por los chicos, por la familia, desde este lugar tan sencillo, de esta posición tan tranquila en la que estamos y que podemos dialogar así como si estuviéramos hablando en la casa, en el diván, en el living o en el consultorio. Esa es la esencia de nuestro programa. Espero que les haya sido de utilidad. Nos veremos seguramente el sábado a las 12 en la repetición. Recuerden que pueden vernos también por internet y que hemos empezado a subir los primeros programas a YouTube, así que también los van a encontrar ahí. Estamos haciendo pequeñas cositas que creo que van a ayudar a que esto se agrande un poco más. Así que bueno, Dios mediante, nosotros nos veremos el martes que viene con un programa, como siempre, por el 2, por la salud, por el bienestar de nuestros niños. Muchas gracias y gracias por estar allí y que tengan una muy buena semana.